Vamos a saludar ya al empresario Javier Tallada. Javier, muy buenos días. Hola, bueno. Ahí te vemos. A ver si te podemos escuchar bien hoy. Buenos días. Hola, buenos días. Javier, tú eres un hombre fundamentalmente de ciencias, aparte de economista y abogado, y un hombre bien forjado en el mundo de las finanzas, de la empresa, etcétera. Te has asomado a las estadísticas y vamos a comenzar por el tema de la transparencia, Javier. En el tema Ajá. del, ¿eh? Sí, sí. Eh, Efectivamente, uno de los datos más importantes para poder vencer esto era desde el primer minuto informar a la población lo más rápidamente posible y lo más verazmente posible, ¿no? Así es. Vamos a ver. En la mayoría de organismos internacionales relacionados con el mundo de la salud y en todo tipo de documentos, etcétera, incluidos en España del Ministerio de Sanidad, eh, se dice que los elementos esenciales en la preparación y respuesta ante una pandemia son cuatro. El primero, la transparencia. Segundo, la identificación de la población de riesgo. Tercero, la preparación y adaptación del sistema sanitario. Y cuarto, la gestión, planificación, coordinación y control de los mandos, ¿no? Y bueno, esos cuatro elementos, pues cada país los ha ido aplicando con un grado mayor o menor de acierto y al final los números pues dan los resultados, ¿no? ¿Y cuáles son los números, Javier? Bueno, pues primero, para contextualizar un poco los números, yo creo que es importante que sepamos eh, el entorno global de qué estamos hablando. Estamos hablando de una pandemia que hoy hay en el mundo alrededor de 3 millones de infectados y algo más de 200.000. De los 210 países que tienen infectados, y esto es muy relevante, 100 países tienen 0 o 1 muerto por millón de habitantes. 150 países tienen menos de 10 muertos por millón de habitantes. 190 tienen menos de 50 muertos por millón de habitantes. Y hay 18 países que tienen más de 100. 18 países que tienen más De 100. Dentro de esos 18 países hay un líder absoluto, que es España, que se está acercando ya, no con los datos oficiales, pero sí con los datos que vamos sabiendo por distintas comunidades autónomas, residencias, etcétera, ¿no? Funerarias incluso. En España nos estamos ya acercando a los 1.000 por millón. Desde luego, con las cifras oficiales, incluyendo los datos que ha dado la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Cataluña, estamos ya en 750 por millón. Pero si incluimos los que están diciendo las funerarias del exceso que hay en el resto de España, nos podemos estar acercando a los 1.000. ¿Cuál sería el ranking de esos 5 o 6 primeros países en función del número de fallecidos por millón? El primero es España, después iría Bélgica con 622, Italia con 441, Francia con 350, el Reino Unido con 305 y Holanda con 261. A partir de ahí ya las cifras van bajando claramente. De hecho, es una especie de... Perdóname, repíteme, perdona, Javier, ¿Estados Unidos en qué cifra está? No, Estados Unidos está en 167. 167, frente a Sí, 750 de España. sí, 5 veces menos. Y eso porque la cifra de Estados Unidos está, digamos, pondera muchísimo la ciudad de Nueva York.
que actuaron un poquito tarde, como todos sabemos, ¿no? Un poquito. Pero si nos vamos a Estados Unidos, por estados, del total de estados, solo hay 12 estados que tienen más de 100. El resto son menos de 100. Y estados tan importantes como Florida o California tienen menos de 50. Javier, hablas de 6 cambios de criterios en el tema de los datos fiables. ¿A qué te refieres? Vamos a ver. Cuando estamos hablando de transparencia, la transparencia tiene 3 puntos importantísimos, que son, o básicos: informar con inmediatez a la población del problema potencial o el problema real, con información veraz, ¿no? Y luego, los datos tienen que ser fiables para poderlos gestionar. España es el único país del mundo que ha fallado en todos los parámetros de datos. Se han realizado 6 cambios de criterio. Es la única curva del mundo que tiene saltos y socavones en los datos sobre infectados. Los datos sobre el número de test realizados son falsos también, no son verdaderos. El informe que publicó ayer o antes de ayer, y lo tengo aquí delante, el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que publicó los test por 1000 habitantes de población, España siquiera sale en el ranking. La Islandia, Luxemburgo, Estonia, Noruega, Suiza, Israel, Irlanda, Italia, Austria, Eslovenia, Alemania, Lituania, Latvia, Australia, Nueva Zelanda, Portugal, Dinamarca, República Checa, Canadá, Sudáfrica, Bélgica, Estados Unidos, Finlandia, Holanda, etc. Y sin embargo, España, según los datos que pretenden ser oficiales, dicen que se han realizado más de 900.000 test. ¿Han mentido en eso? Sí, claro, porque bueno, pero si todos lo hemos visto, si los test no funcionaban, son falsos. Si a día de hoy no se ha empezado a hacer test masivos a la población, es el único país del mundo. O sea, no es que se lleve una semana o 2 de retraso, van 3 meses de retraso, 3. Por eso está pasando lo que está pasando. Es decir, esto no engaña. O sea, se han vuelto a retrasar porque los tienen que hacer los militares, con lo cual, pues a ver cuándo se les ocurre empezar. En Galicia ya llevan una semana haciéndose. Mira, a mí se me ocurría una cosa, lo que pasa es que... Pero en fin, en el país en el que estamos y las cosas que hemos visto, hombre, si sabemos que hay un núcleo de población que se ha hecho más de un test y más de 10. Es más, que se lo pueden estar haciendo cada 2 o 3 días. Todos sabemos quién, porque lo han dicho públicamente. Mientras la gente moría en residencias, o familiares pedían test para sus mayores, había otros que iban las UBIs a su casa a hacerle un test todos los días. Entonces, claro, a lo mejor el número es cierto, pero claro, se lo han hecho entre un grupo de amiguetes, ¿no? La ocultación de fallecidos también ha sido lacerante, ¿no? Bueno, eso es terrorífico. Eso es terrorífico, pero tú ¿cómo puedes pretender ser medio transparente si ocultas el número de muertos? Bueno, es que eso es terrible, ¿no? Y que no se hagan autopsias, pues es tremendo, ¿no? El único país del mundo que ni siquiera de forma aleatoria está realizando autopsias para saber cómo mata el virus. ¿Cómo se va a investigar si no se sabe cómo actúa? Javier, desde el punto de vista estadístico, ¿qué otros datos te han sorprendido, te han interesado? Bueno, pues en cuanto a transparencia, la información debe ser veraz y objetiva, ¿no? Y estamos
en un entorno donde tenemos información manipulada y falsa. Los medios de comunicación, todos sabemos ya cómo están actuando, subvencionados o comprados. Se han censurado o se pretenden censurar las redes sociales. Se persigue a los críticos, vamos, es público, ¿no? Lo ha dicho un general de la Guardia Civil, las instrucciones que tenía. Y, por último, lo más increíble es que el propio portal de transparencia está cerrado o, como dicen, suspendido, ¿no? Entonces, luego, otro de los elementos esenciales es la identificación de la población de riesgo. Esto es lo que ha permitido a una gran mayoría de países hacerlo muy bien, ¿no? Que son los test masivos y el aislamiento de los mayores de 65 años, ¿no? Eso en España no se ha hecho y tenemos los resultados que tenemos. Por último, o tercero, perdón, la preparación y adaptación del sistema sanitario. O sea, la prevención para el acopio de material sanitario es, bueno, básica, fundamental. Todos sabemos lo que se ha hecho en esto. Cómo se ha comprado, quién lo ha comprado y los resultados de las compras. Eso es importantísimo porque hay que proveer a la primera línea de fuego, ¿no?, que es los profesionales sanitarios y las fuerzas de seguridad, pues de los test, mascarillas, los EPIs, etcétera, ¿no? Bueno, aquí esto es un tema gravísimo, de una gravedad extrema, porque esto ha podido provocar más del 50% de las muertes que hay en España. Y paso a dar unos datos que son datos públicos, son datos hechos por el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, donde en Italia, y digo los peores datos, ¿no? Por ejemplo, el 9% de los sanitarios, esto es a fecha 21 de abril, el 9% de los sanitarios, unos 18.000, están infectados, o se han infectado. Esto significa 320 por millón. En Estados Unidos, un 3%, 30.000 sanitarios, sobre la población infectada, se han infectado. Que esto significa 80 por millón, 4 veces menos que en Italia. Pero es que en España se han infectado, sobre el total de infectados, el 23% son sanitarios. Ayer, además, en la edición inglesa, El País daba un dato muy curioso sobre este informe, que sobre los 35.294 oficiales, había 12.000 adicionales de personal de residencias infectados. Y dentro de estos 12.000 no se incluían ni la Comunidad Vasca, ni la Comunidad de Madrid, ni Navarra, ni Castilla y León. O perdón, en la Comunidad de Madrid solo las residencias públicas, que son una pequeña parte de las residencias. Es decir, en España podemos estar muy por encima de los 1.000 por millón de infectados, ¿no? O sea, son datos tremendos. Es decir, si tus soldados en tu guerra no tienen armas, o no solo no tienen armas, sino que van enfermos o debilitados sin alimento, pues ¿qué? ¿Contra quién van a combatir? ¿Cómo van a combatir? Claro. Además, no solo eso, no poder hacerlo, sino que son un foco importantísimo de infección en los hospitales y en las residencias, ¿no? Desde luego. Javier, pues muchísimas gracias por tu explicación. La verdad es que nos has aportado bastante luz, así que sigue estudiando, Javier, que nos viene muy bien que metas horas ahí para hacernos un análisis sintético y muy profesional de cómo están las cosas. Nos queda por hablar de la gestión de la pandemia, pero si te parece, lo dejamos para mañana. Me parece fenomenal. Muchísimas Javier gracias, Tallada, Javier. muchísimas gracias. A vosotros. Hasta luego. Mañana.